Arrancamos el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día aquí en la 99. Ya listos para hablar de otro tema importante en este consultorio. El día de hoy vamos a hablar de medicamentos. Para eso está con nosotros la licenciada en farmacia Karina Urzúa Rosas, que realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene un diplomado también de atención y calidad en farmacia por ACAI, por la formación y el desarrollo, y ha participado y asistido a diferentes cursos pues de lo que es el área farmacéutica y médica. También ha colaborado en la realización y organización de jornadas farmacéuticas y actualmente trabaja en el Hospital Center Vista Hermosa como jefe de farmacia y responsable sanitario de farmacia hospitalaria. Pues licenciada Karina, bienvenida al consultorio de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar del manejo de medicamentos en el hogar, sobre todo porque pues viene la época también de vacaciones, la época en la que los niños están muchas veces solos en casa, a veces también no sabemos cómo reaccionar ante una urgencia o algún tipo de accidente y a lo mejor guardamos ahí medicamentos que nos van dando por algún padecimiento que tuvimos, ¿no? Así y es. los tenemos ahí y los estamos ocupando en ocasiones para algunas urgencias que a lo mejor no sabemos si es lo adecuado. Hoy queremos que ustedes nos pregunten absolutamente todo lo que tengan como duda respecto al tema de los medicamentos. Y empezaremos, licenciada, por definir qué es un medicamento. Claro. Un medicamento, Miguel, es aquella sustancia o mezcla de sustancias que son de origen natural o sintético. Estos medicamentos van a tener un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Los medicamentos están conformados por fármaco o principio activo. Y también están compuestos por excipientes. El principio activo va a ser aquel componente que nos va a dar la acción terapéutica y tienen una dosis asignada. En cambio, los excipientes son aquellas sustancias que nos van a ayudar a que el fármaco pueda tener estabilidad y a poder manipularlo. Esta formulación resultante la vamos a encontrar en diferentes formas farmacéuticas, como puede ser tabletas, suspensiones, supositorios, cápsulas, inyectable. Entonces, eso es como a breves rasgos la definición de un medicamento. ¿Y por qué es importante conocer todo acerca de los medicamentos? Porque regularmente, pues cuando nos dan las recetas que los médicos nos están dando para ciertos padecimientos, dolores o cosas que tenemos tal vez en el cuerpo que en ese momento necesitamos calmar, como el dolor o otro tipo de situaciones, pues vamos guardando los medicamentos que nos van quedando porque a lo mejor no nos terminamos la dosis o simplemente las tabletas traían más de las que el médico nos está recomendando y las guardamos. ¿Dónde debemos de guardarlas? Mira, Miguel, se recomienda que el almacenamiento de estos medicamentos en casa sea un lugar fresco y seco. Muchas veces los almacenamos en la cocina. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque en la cocina tenemos aumentos de temperatura, tenemos humedad. O algunas otras ocasiones los guardamos en el baño, ¿no? Porque muchas veces vemos que en la película que la sacan de ahí del sanitario, ¿no? Tampoco es un lugar ideal porque es un lugar muy húmedo. Entonces los cambios de temperatura también pueden afectar la estabilidad de los medicamentos. Lo ideal es buscar un lugar fresco y seco y como por ejemplo podemos guardarlos en un cajón de un armario, puede ser también en un... como tipo botiquín, cajita. Como tipo botiquín, exacto, en una cajita de almacenamiento y lo podemos resguardar. Obviamente hay que, como tú bien mencionas, ahorita en esta época que tenemos niños en casa, pues tratar de que estén un tanto alejados de ellos para que ellos no los alcancen, porque muchas veces son fáciles de aperturar, entonces podemos correr el riesgo de que nuestros niños también nos ganen estos medicamentos y pues al estar jugando pues los consuman. Entonces tratar de evitar este tipo de, dejarlos cerca de ellos, resguardarlos bien, resguardarlo como tú dices en un botiquín, para evitar accidentes también. Licenciada, ¿de qué forma podríamos comunicarles a nuestros hijos que son pequeños, inclusive no solamente pequeños, sino también adolescentes, sobre el manejo de este tipo de medicamentos? Sobre todo si en algún momento llegan a encontrarlos o los necesitan y tal vez un adulto no está en casa y ellos como primera reacción pues buscan este botiquín o cajita donde están los medicamentos.
Bueno, podríamos de un principio explicarles, ¿sabes qué? Este es un medicamento, que ellos vayan familiarizándose, esto no lo puedes tocar, igual como las sustancias, ¿no? Que tenemos en casa, ¿sabes qué? No lo puedes tocar, esto no lo puedes consumir porque es perjudicial o te va a hacer daño, ¿no? Muchas veces desde ahí darles la iniciativa a los niños de que no pueden tomarlo sin que un adulto esté presente. Así es. Como bien decíamos, guardamos los medicamentos que nos sobran o inclusive tenemos los que más son recurrentes en casa para dolores que nos pueden dar dolor de cabeza, dolor de la muela, dolor del cuerpo y los tenemos ahí reservados. Pero muchas veces si no los utilizamos tienen fecha de vencimiento. ¿Qué podemos hacer para usar este tipo de medicamentos o cuándo ya no debemos de usarlos? ¿Cada cuánto debemos de hacer una revisión? ¿Y qué pasa si usamos estos medicamentos pero ya están vencidos? Bien, lo ideal es revisarlos mínimo cada 3 meses, si los tenemos en una cajita almacenada o en un botiquín, estarlo revisando constantemente, mínimo unos 3 meses, para ir verificando las caducidades de estos medicamentos. Ahora, si tenemos medicamentos caducados, lo ideal es no consumirlos, Miguel. Muchas veces decimos, no, es que todavía tiene 2 meses, ¿no? Todavía está vigente, se caducó en enero y estamos en marzo, todavía lo podemos tomar. No, Lo ideal es no consumirlos porque estos medicamentos van a perder la estabilidad. Como bien mencionábamos al principio, los excipientes están destinados para cierta fecha. Entonces, posterior a esta fecha de vencimiento, pues puede ser perjudicial para la salud. Incluso podemos aumentar el riesgo de presentar alguna reacción adversa a medicamentos. Entonces, lo ideal es no consumirlos. Ahora, si tenemos medicamentos en casa caducados, lo ideal también es no desecharlos directamente a la basura. ¿Por qué? Ahorita con los riesgos que tenemos en la población, incluso mal uso que tenemos también, puede ser que se utilicen para comercio ilegal, porque las cajas muchas veces están intactas. Entonces, muchas veces lo que hacemos pues es las cajas vacías, desecharlas, romperlas y desecharlas a la basura. Ahora bien, las tabletas o el jarabe que nos queda, lo ideal es desecharlo en los contenedores Ingrem. No sé si han ubicado estos contenedores, los podemos encontrar en alguna farmacia comercial, en algunos hospitales. Son contenedores blancos que tienen así las siglas Ingrem. Esta es una institución que se dedica a poder recuperar esos medicamentos, a desecharlos. Ellos se encargan de darles el destino final a estos medicamentos, ¿no? Entonces, lo ideal es, si tenemos medicamentos, buscar este tipo de contenedores para no desecharlos directamente en la basura y esta empresa es quien se encarga de poder darles el destino final a estos medicamentos. Y no donarlos, porque en ocasiones los donamos y sabemos que ya están vencidos, ¿eh? Así es. Esa es otra cosa que también sucede mucho. Creo que en alguna época hay este tipo de campañas donde hay donaciones y damos este tipo de medicamentos. Supongo que la gente que se encuentra en estas instituciones que está recibiendo donaciones hace precisamente la revisión de los documentos que están vencidos. Bueno, medicamentos que ya están vencidos, ¿verdad? Sí, así es. Se tiene que verificar una vez que se reciben, verificar el estado también, que no vengan maltratados, que no vengan rotos, que la caja no venga humedecida, porque obviamente, pues eso, como habíamos mencionado, va a limitar la estabilidad del medicamento y entonces pues ya no va a tener el efecto que estamos esperando. Perfecto, licenciada. Ahora viene también este tema de que vamos a hacer viajes. ¿Cómo viajamos con medicamentos? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta si es que necesitamos llevar algún tipo de medicamentos? O en el caso también de que mamá es la que casi siempre tiene en la bolsa o es la que toma la iniciativa de llevar pastillas por cualquier situación o por cualquier tipo de malestar durante los viajes. Aparte, si es que alguno de los integrantes de la familia requiere un medicamento, aunque esté viajando. Así es. Lo recomendable es no dejarlos en el auto. ¿Por qué? Porque en el automóvil vamos a tener temperaturas elevadas. Entonces, ya lo habíamos mencionado, o volvemos a lo mismo, vamos a perder la estabilidad del medicamento. Entonces, si vamos a viajar, no sé, en algún avión, lo ideal es tener los medicamentos en la bolsa de equipaje de mano y aunado a eso, tener una receta médica. Esta receta es la que nos va a avalar que nosotros tenemos que consumir estos medicamentos porque tenemos dicho padecimiento, ¿no? En el caso de los medicamentos controlados es muy importante, Miguel, tener la receta médica porque es el documento que nos va a permitir poder trasladar este tipo de medicamentos. Entonces, la recomendación es siempre
portarlos con la receta médica. Ahora, si como bien dices, es un viaje a lo mejor corto, bueno, pues tratar de tenerlos en una bolsita o en equipaje de mano, y tratar de que estos medicamentos no se nos olviden en el auto para evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué tipo de medicamentos, si es que no son de los que necesitamos porque son recomendados por nuestros médicos, podemos llevar? ¿Que usted recomienda para un viaje en general de familia? Cosas que sí debemos de llevar. Bueno, podemos llevar, no sé, un paracetamol, porque normalmente a todos nos da algún tipo de dolor, y la verdad es que el paracetamol es uno de los medicamentos muy amigable con este tipo de dolores, incluso es también utilizado como antipirético para cuestiones de fiebre, lo podemos utilizar tal vez algún medicamento para de dolor estomacal, podemos utilizar también algún medicamento para diarrea, porque muchas veces en los viajes, pues, por los cambios de alimentación, ahí podemos presentar alguna situación, ¿no?, en la que podemos necesitar este tipo de medicamentos. Entonces, la recomendación son esos principalmente: algún medicamento para dolor, algún medicamento para fiebre, algún medicamento para dolor estomacal, para diarrea, o incluso algún medicamento para mareo y vómito. Son las recomendaciones que podemos utilizar, y que son medicamentos que los podemos encontrar también de venta libre, que no requieren como tal una receta en específico, ¿no? Ya tratándose de antibiótico, pues sí, ya es recomendable o ya es necesario tener la receta médica. Así que aquí están las recomendaciones. Si ustedes van a viajar y a lo mejor no tienen la receta médica, vayan con su médico y que les dé una receta médica, porque ustedes van a hacer un viaje largo y necesitan esto para que también puedan ingresar, por ejemplo, a los vuelos, ¿no? Sí. O salir del país inclusive. Y si ya van a hacer viajes más cortos y son en carretera, pues aquí algunas de las recomendaciones importantes para que no en la mitad de la madrugada estén pensando dónde encuentro una farmacia abierta, o este tipo de situaciones. A lo mejor te vas a un lugar más alejado y no hay farmacias muy cercanas abiertas durante todo el día. Hay que tener estas prevenciones, sobre lo que nos da indicaciones la licenciada. Licenciada, pues vamos a una pausa. Hay preguntas que nos están llegando a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-499-1991. Estamos platicando con la licenciada Karina Ursúa Rosas, licenciada en farmacia, hoy hablando precisamente de medicamentos en el hogar, y también saber un poco más acerca de cómo viajar con medicamentos en esta época de vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos aquí en la 99 en el consultorio de Miguel. Seguimos en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguir con nosotros también y hacernos llegar sus preguntas y dudas. Ya lo saben, al 777-499-1991. Estamos hablando el día de hoy del tema del manejo de los medicamentos, especialmente en esta época de vacaciones y también en el hogar. Y para eso está con nosotros la licenciada en farmacia que viene de Hospital Center Vista Hermosa, Karina Ursúa Rosas. Pues nos están llegando varias dudas, licenciada, para que usted nos pueda apoyar para aclarar también a nuestras audiencias que nos están preguntando esto. ¿Qué hay respecto a guardar el medicamento en el refrigerador, o depende del tipo de medicamento? Sí, hay medicamentos que son específicos que requieren refrigerador. Ejemplo de esto es las insulinas. Entonces, las insulinas, Miguel, se recomienda guardarlas en el refrigerador, pero la recomendación es no colocarlas en la puerta del refrigerador. ¿Por qué? Porque en la puerta del refrigerador vamos a tener variación de temperatura. ¿Cuántas veces llegamos a abrir el refrigerador durante el día? Entonces, esto va a hacer que tengamos variación de temperatura, y entonces igual la recomendación es resguardarla en el refrigerador, en la parte media del refrigerador. Obviamente no congelar, porque pues vamos a perder la estabilidad del medicamento. Pero sí, va a depender del tipo de medicamento para poderlo resguardar en el refrigerador. Otro ejemplo de esto es la eritropoyetina. Este medicamento se utiliza para pacientes con insuficiencia renal. También es uno de los medicamentos que vamos a tener que resguardar en el refrigerador. Creo que todo lo estamos haciendo mal, o lo estoy haciendo mal yo, hablando de guardar medicamentos, porque efectivamente los tengo en cajones en la cocina y tengo algunos en refrigerador, pero en la puerta del refrigerador. Qué bueno que vino a acompañarnos, licenciada, porque es importante tomar en cuenta todo esto. ¿Qué pasa si de repente no estamos haciendo o guardando bien los medicamentos? Pierden precisamente lo que es su efectividad. Así es, vamos a tener que va a perder la efectividad, y entonces el efecto que estamos deseando que tenga no lo va a tener por este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje disminuye, por ejemplo, la efectividad, o depende del tipo de medicamento? Va a depender del tipo de medicamentos y va a depender también de cuánto tiempo lo estuvimos almacenando ahí, porque puede ser que nada más fue
un día o una hora que lo mantenemos ahí, nos acordamos y entonces lo resguardamos correctamente, entonces ahí vamos a decir que la variación o el porcentaje no va a afectar o no va a ser mucho para poder tener el efecto que estamos deseando. Muy bien. Ahora, es importante destacar y hablar de esto, riesgos de automedicarse sin consultar a un médico o un farmacéutico. Esto lo comentamos constantemente y todos los médicos y especialistas que vienen nos hablan mucho esto de la automedicación, pero yo quisiera que nos platique, pues con datos duros, cuáles son estos riesgos, porque muchas veces pues no nos da miedo este tipo de situaciones y lo seguimos haciendo. Y lo peor de todo es que no solamente a nosotros, sino inclusive también a nuestros pequeños o a nuestra familia en general. Mira, Miguel, sí, la recomendación es, como tú lo has comentado, es no automedicarnos. ¿Por qué? Porque cada organismo es completamente diferente. Entonces, puede ser que a ti te funcionó un medicamento, pero ¿sabes qué? Yo, por mis condiciones del padecimiento, por la edad o por alguna otra situación, soy alérgica a ese medicamento y no lo sé hasta el momento de automedicarme, de tomar el medicamento porque me lo recomendó fulanita de tal, o porque, como tú bien sabes que a mí me dieron este medicamento, te puede funcionar, tómatelo porque es para, no sé, la acidez, ¿no? O para algún otro, oye, ya tengo escurrimiento nasal, mira, tengo tómatelo porque a mí me lo dio el médico y me funcionó. Cada organismo es completamente diferente. Entonces, la recomendación es no automedicarse, consultar a su médico y podemos tener riesgos. ¿Qué riesgos van a ser? Que podamos presentar alguna reacción adversa al medicamento. Es importante que cualquier efecto que tengamos no deseado con los medicamentos, obviamente también lo notifiquemos porque tenemos que hacer el reporte de este efecto que tuvimos no deseado, ¿no? Entonces es importante no automedicarnos porque vamos a aumentar el riesgo de presentar alguna reacción adversa al medicamento. Muy bien. Ahora, alguien nos pregunta también si nos puede platicar un poco de cómo podemos interpretar algunas de las etiquetas de los medicamentos para un uso adecuado. Sí, es importante, primero, la presentación del medicamento. En las cajitas de los medicamentos vamos a encontrar, normalmente es el nombre comercial que le da el laboratorio, el nombre genérico, la dosis y la presentación. Y es muy importante, Miguel, saber la vía de administración, porque muchas veces son presentaciones que son tabletas vaginales y la población, por algún error de medicación o por automedicarse, se las administran vía oral. Entonces, es muy importante verificar estas etiquetas, principalmente dosis, vía de administración y la presentación del medicamento, ¿no? Que vamos a encontrar tabletas, cápsulas, supositorios, o muchas veces ha habido errores en los que los pacientes se toman los supositorios. Entonces, ¿en serio esto pasa? Ha pasado y se ha reportado errores de medicación en lo que esto pasa. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, por no leer completamente o por no verificar el medicamento que nos estamos tomando, tenemos estos errores de medicación. La otra es la dosis. Muchas de las presentaciones, lamentablemente, el laboratorio las hace muy parecidas o muy similares, pero no es el medicamento que vamos a tomarnos, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que por la pronunciación o por la presentación se ven o suenan igual, ¿no? Levofloxacino con ciprofloxacino suenan igual, pero no son lo mismo. A pesar de que son antibióticos, son completamente diferentes. Las dosis son diferentes también que se presentan. Ciprofloxacino tenemos la presentación de 250 miligramos y la presentación de 500 miligramos. Entonces, si nada más vamos a tomar una tableta de ciprofloxacino de 250 miligramos y por error nos tomamos 2 de 500, entonces vamos a estar sobredosificados. Entonces, vamos a aumentar el riesgo de presentar alguna reacción adversa a medicamentos. Por eso es importantísimo verificar la dosis, la presentación y la vía de administración. Ahí sería recomendable que en algunas cajas de estos medicamentos se les ponga alguna leyenda ya con nuestra letra y puño de por qué estamos o por qué no recomendaron ese medicamento o qué se puede hacer, porque pues sí podemos llegar a confundirnos desafortunadamente cuando estamos en un tema de urgencia o de que siempre vivimos muy rápido y de que se me olvidó, me regreso y no sé si estoy tomando pues el medicamento que requiero. O sea, ¿qué recomendaría ahí? Sí, podemos ponerle alguna etiqueta de como para qué fue utilizado ese medicamento, ¿no? O cuál fue la función de ese medicamento. Entonces eso nos va a ayudar y nos va a facilitar el poder identificarlos y al mismo tiempo verificar antes de consumirlos, ¿no? Recomendaría que también nosotros checáramos la caducidad al momento de adquirir los medicamentos.
Yo supongo que en ninguna farmacia están vendiendo medicamentos caducados, pero para tener la certeza también de cuánto tiempo tienen todavía de efectividad o de buen uso, ¿esto es recomendable? Sí, en el momento que nosotros realizamos una compra hay que verificar el lote y la caducidad, principalmente la caducidad del medicamento, porque muchas veces, no sé si han notado, si han identificado que muchas veces, por ejemplo, viene febrero 2025. Okay. Quiere decir que hasta el último día de febrero este medicamento está vigente, ¿no? Okay. Entonces, la recomendación es verificar la caducidad para poderlo adquirir. Muchas veces, por error en la farmacia, lo tienen almacenado, que no es lo ideal. Lo ideal es, en la farmacia debemos de tener cierto tipo de controles que 3 meses o 6 meses con anticipación, antes de que vaya a vencer, lo debemos de retirar del anaquel, precisamente para evitar que tengamos algún error en distribuir este tipo de medicamentos caducados. Entonces, sí, lo ideal es verificar desde un principio la caducidad del medicamento. Tomemos en cuenta todo eso porque estamos hablando de nuestra salud y de lo que estamos precisamente tomando para mejorarnos, y en lugar de, a veces, de mejorarnos, podríamos tal vez generar alguna reacción pues peor, ¿no? Una reacción que no debemos de tener por no checar precisamente todo esto de lo cual estamos hablando el día de hoy, y de ahí la importancia de invitar a la licenciada el día de hoy. ¿Qué hacer si olvidamos tomar una dosis de un medicamento recetado? Ok. Lo que podemos hacer es, dependiendo del tiempo que se nos olvidó, por ejemplo, si nos tocaba a las 10 de la mañana y ya pasaron 15 o 20 minutos, podemos tomarlo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si ya nos toca la dosis, la siguiente dosis? Por ejemplo, si el medicamento es cada 8 horas, se me olvidó la primera dosis, pero ya casi es, ya se va a cumplir la segunda administración, entonces lo recomendable es ya no tomar la primera y tomar la segunda administración para evitar una sobredosificación, porque si los medicamentos, si bien tienen algún tiempo para poderlos tomar, más bien para que hagan el efecto. Sí. Entonces, si vamos a aumentar la dosis, volvemos a lo mismo. Vamos a sobredosificarnos y vamos a tener una dosis superior a la que se está recomendando. Entonces, lo ideal es, si ya pasaron 15 o 20 minutos y nos acordamos, inmediatamente tomándolo. Pero si ya se acerca la toma del siguiente horario, pues suspendemos la toma que se nos olvidó y tomamos una. Muchas veces ha habido pacientes, Miguel, que se toman 2, es que se me olvidó la de la mañana, me tomo 2 ahorita, o me tomo, un clásico, ¿eh? Sí, o me tomo 3, ¿no? Las 3 del día me las tomo de una vez, ¿no? Entonces, ese es un error porque estamos aumentando la dosis, y entonces también vamos a tener el efecto no deseado de una reacción adversa, incluso pues una sobredosificación. Es que decimos, me voy a tomar 2 para que se me quite más el dolor o más rápido, ¿no? Sí. Esto no es cierto. Eso no es cierto, no. Los medicamentos tienen, por eso tienen cierta dosis y cierto tiempo para que podamos tomarlos, y tienen también cierto tiempo para poder hacer el efecto. Por eso se establecen cada 8, cada 6 o cada 4 horas, dependiendo del tiempo que va a estar ese medicamento en nuestro organismo para que pueda hacer el efecto. Muy bien, licenciada. Preguntarle lo siguiente, ¿existe alguna institución, una instancia regulatoria en el tema de medicamentos, y cuál es? Sí, claro que sí. A nivel estatal tenemos COPRISEM, que es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, y a nivel nacional está COFEPRIS, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ambas instancias son las instancias regulatorias en tema también de farmacias, que nos van a estar a nosotros, las farmacias, auditando, verificando que todo lo tengamos en orden, ¿no? Desde la recepción de los proveedores, verificar que nuestros proveedores están legalmente establecidos, Miguel, para no comprar medicamentos adulterados o medicamentos en mal estado. También nos verifican la parte del almacenamiento, la parte de la conservación, todo esto relacionado al tema de medicamentos. Estas son principalmente son las 2 instancias que nos van a estar auditando para poder verificar que esté todo en orden y que tengamos también toda la documentación, porque tenemos que tener documentación que ampare toda la adquisición y todo el seguimiento de estos medicamentos. Perfecto, pues todo esto lo seguimos recomendando. Recuerden ustedes que si se están perdiendo parte del consultorio porque se bajaron del auto, porque fueron a una junta, porque salieron al súper, al mercado, no se preocupen, porque esto se sube a través del canal de YouTube de Diario de Morelos 1. Ahí en YouTube van a checar ustedes el playlist del consultorio de Miguel, y en especial este episodio va a estar el fin de semana. De verdad que es importante todo esto, y vamos a regresar con más preguntas que nos están llegando y que son importantes y que creo que estamos haciendo
haciendo mal todo muchas veces. Y yo me incluyo, por supuesto, porque en ocasiones decimos no pasa nada, pero sí pasa cuando no tomamos los medicamentos correctamente, ¿verdad, licenciada? Así es. Pues bueno, también me gustaría preguntarles mitos, dudas o preguntas más frecuentes que pueden llegar también tal vez de algunos pacientes a Hospital Center o a los consultorios cuando pues hicieron algo mal con la toma de medicamentos, pero ya regresando de la pausa le voy a preguntar esto y para que nos apoye. Seguimos aquí en la 99 en el consultorio de Miguel, regresamos ya con el último bloque el día de hoy. Regresamos al consultorio de Miguel ya en el último bloque el día de hoy, hablando de medicamentos en el hogar. Y nos siguen llegando más preguntas, licenciada, para que nos apoye, por supuesto, con la respuesta a algunas de ellas. Nos dice alguien, preguntarle a la especialista si es bueno darles el mismo medicamento a los niños sin llevarlos al doctor, pues sabes que es efectivo para tus hijos siguiendo la receta del médico. Volvemos al tema de la automedicación, Miguel. Sin embargo, hay medicamentos que son necesarios que los podemos utilizar. Por ejemplo, si se trata de una fiebre en un niño que es en la madrugada, pues obviamente sabes que el paracetamol, que es el más común que tenemos en casa, pues podemos dárselo para poder disminuir en ese momento la fiebre. Pero la recomendación es volver a acudir al médico porque muchas veces pasa con los niños constantemente están en crecimiento. Entonces ya no es la misma dosis porque la dosis se va a basar de acuerdo al peso del niño. Entonces, si antes le dabas 3 mililitros, ahorita ya no le van a hacer, ya no va a tener efecto 3 mililitros, a lo mejor ya va a requerir de 5 mililitros o 4 mililitros, va a depender del peso del pequeño. Entonces, la recomendación es, en este caso, que es, vamos a decir, de una tipo urgencia, lo que requerimos es bajar la fiebre al pequeño, lo podemos utilizar, el paracetamol, por ejemplo, pero la recomendación es acudir al médico para el ajuste de la dosis con estos pequeños, porque te digo, la dosis va a depender del peso de los niños. Entonces, ya no va a ser la misma cantidad que vamos a tener que darles a estos niños, ¿no? Sobre todo si a lo mejor pasó un año, porque a veces suele suceder, ¿no? Que no se enfermó todo un año y pues bueno, ya es un año más grande, ya creció, ya pesa y mide completamente distinto a cómo fue la dosis que se recetó hace un año. Esto que es muy común, ¿podemos tomar medicamentos o nuestros medicamentos con refresco, con café u otro tipo de bebidas? No, lo ideal es tomar los medicamentos todos con agua. Y la recomendación es un vaso de 250 mililitros de agua para que podamos hacer que el medicamento llegue hasta el estómago y poderlo distribuir y poder tener el efecto que estamos diciendo. ¿Qué pasa que si tomamos medicamentos con alguna otra sustancia? Por ejemplo, el café tiene cafeína que obviamente va a interaccionar con el medicamento y pues ya no vamos a tener, o vamos a tener algún otro efecto no deseado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la leche? Muchas veces la leche también, porque ha pasado pacientes que se toman sus medicamentos con un vaso de leche, entonces esa va a ser la formación de quelatos o la formación o va a interaccionar con el calcio, entonces tampoco vamos a tener el efecto que decíamos porque va a interaccionar y vamos a evitar la absorción del medicamento. Ahora, muchas personas también se toman el medicamento con alcohol. ¿Qué pasa si lo tomamos con alcohol? La mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces, al tomarlos con alcohol, vamos a aumentar el riesgo de efectos hepatotóxicos. Entonces, la recomendación es no tomarlos ni con alcohol, ni con refrescos, ni con leche. La recomendación es siempre con agua. Es que luego decimos, estoy tomando medicamento, pero nos toca el brindis el día de hoy. No te preocupes, no te pasa nada. ¿Qué existe con esto del mito que puedes ponerte de color o que te puedes decolorar? O con estas situaciones, si estás tomando medicamento e incluyes alcohol porque tienes alguna comida o simplemente pues alguien te está diciendo que no pasa nada. Sí pasa y como te mencioné, pues es el riesgo del efecto hepatotóxico y es una reacción precisamente que podemos tener enrojecimiento o lo que conocemos como rash, que eso es prurito en las extremidades. Entonces eso puede provocar que al consumir medicamentos con alcohol tengamos este tipo de reacciones, ¿no? Entonces la recomendación es no tomarlos con alcohol y esperarnos 48 horas, Miguel, si estamos en tratamiento, si tomamos medicamento, es esperarnos 48 horas para poder consumir alcohol, no antes.
Perfecto, pues ya lo saben, ¿eh? Sobre todo en esta temporada, caray, que andamos diciendo que no pasa nada y siempre el otro amigo nos dice eso, ¿eh? Sí. Pues prácticamente ya para despedirnos, licenciada, recomendaciones para organizar mejor los medicamentos en casa para facilitar el uso y evitar confusiones. Ok, lo que habíamos comentado al inicio, el almacenamiento, tratar y resguardarlos en una cajita o en un botiquín, como tú bien mencionabas. Ok. 2, verificar las caducidades constantemente para evitar tener medicamentos caducados. 3, si tenemos medicamentos caducados, no desecharlos directamente en la basura, desechar y buscar este tipo de contenedores que nos van a ayudar para poder tener un buen desecho de los mismos, ¿no? Y la otra, verificar la dosis y la presentación. Evitar tomarnos o administrarnos algún medicamento que no sea la vía de administración adecuada, porque muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Es ocular, pues son gotitas, póntelas en el oído porque sí te sirven. No, los excipientes, como bien comentamos, No, para tienen nada. esta función de tener la estabilidad y de mantener la estabilidad, de conservarlos y todo eso. Entonces, la vía de administración errónea también va a provocar que tengamos alguna reacción adversa al medicamento. Pues mucho cuidado con esto, de verdad, gracias licenciada por acompañarnos el día de hoy para hablar de medicamentos en el hogar y medicamentos también al momento de viajar. Es la licenciada en farmacia Karina Ursúa Rosas de Hospital Center Vistahermosa, gracias por estar con nosotros y apoyarnos con esta información de valor para tener un mejor manejo de los medicamentos en el hogar y evitar cualquier tipo de confusión y por supuesto algún tipo de reacción que no es la deseada y sobre todo tomar los medicamentos como nos los indican nuestros médicos para tener mejoras o control de enfermedades o padecimientos como tiene que ser. Gracias, Miguel, por la oportunidad y recomendaciones, pues no automedicarnos, tratar de tomar los medicamentos en los horarios establecidos, porque también pues de esto va a depender que tengamos el efecto que queremos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el consultorio de Miguel. Recuerden que pueden volver a checarlo a través de YouTube en Diario de Morelos 1 y ahí checan el playlist del consultorio de Miguel para que ustedes puedan verlo completamente. Gracias, nos escuchamos en el próximo consultorio.